el origen y el significado de Pentecostés. Y el texto clave que vamos a estar estudiando es Éxodo 19, del 1 al 19 probablemente, aunque vamos a ver otros versículos, pero eso va a ser el énfasis. Me gustaría pedirle a las personas que están a cargo de la presentación, si por favor pueden poner mi número de teléfono en la pantalla, si es posible, en algún momento, y le voy a dejar saber para qué lo voy a poner. Si usted nos está visitando por primera vez, el número que va a aparecer ahí, ese es mi número de teléfono personal, y me gustaría que usted me deje saber que nos visitó hoy. Yo sé que ya recogieron unas tarjetas y usted ya la hizo, pero me gustaría, wow, miren, rapidísimo, I like it, que usted ya sepa, ¿verdad?, cuál es mi nombre, Pastor Luis Mendoza, y mi número de teléfono es el 816-805-7978. Si usted nos está visitando por primera vez, me gustaría que anote ese número y mi nombre y que me mande un texto si usted quiere ahora mismo. Yo no lo voy a recibir ahora porque no tengo mi teléfono conmigo, pero lo voy a recibir más tarde. Y la razón es porque quiero conocerle, quiero visitarle, quiero pasar tiempo con usted, tomarnos un café juntos y conversar acerca de su vida, su familia y cómo la iglesia podría ser parte de su vida y usted parte de la vida de la iglesia. También me gustaría que si usted quiere que yo le visite esta semana o en algún momento, que también me mande un texto a ese número y me deje saber, a mí me gustaría que usted me visitara. La idea es que usted se sienta que puede contar conmigo, porque eso es lo que queremos, que realmente usted pueda contar conmigo. Bueno, dicho eso, me gustaría que oráramos. Nuestro buen Padre Celestial, muchas gracias te damos por darnos el privilegio de estar en tu casa de oración. Te pedimos ahora, Señor, que todo lo que hablemos sea agradable delante de ti, que pueda tener un efecto positivo en la vida de las personas que van a estar escuchando este mensaje. Señor, usa mi mente, mis labios, mis pensamientos, para que todo lo que se comparta sea palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Como no voy a tener otra oportunidad de comunicárselo, me gustaría dejarles saber que hoy en la mañana, a los que no vinieron, ¿verdad?, por alguna razón que no pudieron estar presentes, estábamos hablando, o el hermano Jesús estaba hablando acerca de que debemos siempre de cumplir las tareas que Dios nos asigna. En este caso, en el apóstol Pablo, era la proclamación del Evangelio, y él dice que él lo hacía con temor y con temblor. Y la realidad es que cuando no lo hacemos de esa manera, pues el mismo Señor se va a encargar de asegurarse que aprendemos que esa es la manera como debemos hacerlo. Resulta que tuve una experiencia esta mañana con dos niños de la iglesia y honestamente me enseñaron algo. Estaba Ethan, ¿verdad es? Ethan y Andrew jugando ellos solos, matándose ahí, ¿verdad?, en el futbolito. Y yo me acerqué. A mí los que me conocen saben que yo juego futbolito. Yo creo que eso es lo único que juego más o menos. Todo lo demás soy muy malo. El único que me puede ganar es Fefe, después nadie más, jugando futbolito. Y en vez de yo le gano, él me gana, entonces tenemos una competencia fuerte. Todo esto para dejarles saber de que yo iba, ¿verdad?, con un espíritu arrogante, porque era Ethan y era Andrew. Pero yo no sabía que los dos son sinvergüencitas a jugar. Y, y empezamos a jugar y el primero me metieron. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Y qué? Y el segundo, y el tercero, y el cuarto. Y ellos, ¿verdad?, estaban emocionados también, pero hasta que yo me calenté. Pero tuvimos un buen partido. Así que Ethan, yo sé que Ethan no está afuera, y creo que Andrew también. Andrew está afuera. Pero sí me gustaría dejarles saber de que de vez en cuando uno aprende cosas, ¿verdad? Porque yo pensaba, a estos niños, le voy a jugar suavecito, ¿verdad? Para que
Mira, no dejarlo tan azareados, pero ¿qué va? También sinvergüenza los dos jugando. Dice la Biblia que todo lo que debemos hacer para el Señor debemos de hacerlo con temor y con temblor. Y déjenme decirle que en esta tarde es la manera como me siento, ¿verdad? Porque el tema es extremadamente delicado. Es un tema que yo creo que si usted le pone atención en las próximas semanas, usted literalmente puede convertirse en una persona diferente. Así que comenzando hoy y las próximas semanas que vamos a estar estudiando juntos este tema, ahí me gustaría que usted ponga mucha atención, porque mi objetivo en este día es dejar puesto un fundamento que por lo menos usted comprenda qué cosa es Pentecostés. Si al salir por esas puertas usted entiende lo que es Pentecostés, entonces mi objetivo ha sido alcanzado y con eso yo me sentiría bien. Así que yo le invito a que no esté en el teléfono, no esté platicando en ningún lugar. Si usted mira a alguna persona que no está aquí, está en otro lugar, dígale, necesitas entrar al santuario, si usted sugiere. No tenga pena. O sea, necesitamos que las personas todos estén invirtiendo en el aprendizaje y el conocimiento de la palabra de Dios. Porque es lo único que nos puede transformar, es lo único que nos puede hacer distintos. Y basado en esa realidad me gustaría hacer algunas confesiones públicas. Primero, debo confesar que mi comprensión del significado de Pentecostés era limitada hasta las últimas 3 semanas. ¿Escucharon lo que dije? Mi comprensión de lo que es Pentecostés era una comprensión limitada hasta las últimas 3 semanas. Por mucho tiempo, cuando pensaba de Pentecostés, lo que se me venía a la mente era personas en iglesias neopentecostales. Neo significa nuevas, y básicamente cuando hablamos de una iglesia neopentecostal nos referimos en iglesias donde las personas no tienen mucha doctrina, tienen muchas emociones, pero tienen poca doctrina. Doctrina se refiere a la enseñanza bíblica. Entonces, en mi mente, cuando pensaba de pentecostal, antes de tener cierto conocimiento, para mí el pentecostalismo simplemente eran personas gritando o personas balbuceando cosas que no se comprenden, o individuos cayéndose al piso o hablando cosas raras. Esa era la opinión que yo tenía de pentecostal. Pero después de muchos años de haber venido al conocimiento de Jesucristo, interesantemente les puedo confesar que aunque ya era cristiano y aunque he predicado el Evangelio por mucho tiempo, mi comprensión de Pentecostés estaba limitada a todos los acontecimientos mencionados en Hechos 2, 1 Corintios 12, 1 Corintios 14. Hasta recientemente tuve el privilegio, y lo digo privilegio porque realmente lo es, de ser expuesto a la totalidad de la enseñanza de lo que es Pentecostés. Y espero que usted al terminar yo este mensaje, usted pueda decir, yo también entiendo lo que es Pentecostés. Porque a manera de encuesta, ¿cuántos saben exactamente lo que es Pentecostés? Levante la mano si usted sabe lo que es Pentecostés con exactitud. Ok, bueno, pues es muy poco, ¿verdad? Y se va a dar cuenta, déjenme decirle, los que levantaron la mano probablemente se van a dar cuenta que lo que saben no es suficiente para poder decir que tienen una comprensión total de lo que es Pentecostés. Esa es la realidad. Porque probablemente el conocimiento que usted tiene de Pentecostés, aún los que levantaron la mano, es el mismo que yo tenía hasta hace 3 semanas. Pero hoy vamos a tener un conocimiento bastante pleno de lo que es verdaderamente Pentecostés. Lo que le estoy diciendo es que lamentablemente
lamentablemente, y aquí viene el examen, ¿cuántos de ustedes pueden establecer la relación que existe entre Pentecostés del capítulo 2 del libro de Hechos y el Pentecostés en el Antiguo Testamento? Esa es la pregunta. Ya la cosa se va poniendo un poco más difícil. Lamentablemente no podía yo establecer la relación que existe entre Pentecostés de Hechos y la relación con el Antiguo Testamento. En este día comenzaremos una serie de mensajes que no solo nos ayudarán a entender mejor lo que es Pentecostés, sino también nos ayudarán a conocer mejor a la persona del Espíritu Santo. Como les reitero, si usted pone atención a través de los próximos mensajes, probablemente usted podría cambiar, usted podría ser distinto, pero tiene que comprometerse con entender qué cosa es Pentecostés, entender qué cosa es pentecostalismo, entender quién es el Espíritu Santo y entender cómo el Espíritu Santo funciona y se mueve y se manifiesta en mi vida o en su vida. Para poder entender mejor este tema, es importante a la vez ir a la escuela. Y cuando le digo que vamos a ir a la escuela, estoy hablando de que hay que entender ciertas cosas como fundamento. Así de que por favor vaya conmigo a la escuela. En inglés dicen, pónganse la gorra del conocimiento. Y vamos juntos a analizar ciertas cosas para poder comprender más tarde lo que es Pentecostés. Una explicación rápida y general de lo que es Pentecostés. Pentecostés es, escuchen, Pentecostés es la celebración y convocatoria obligatoria que los israelitas realizaban 7 semanas o 50 días después de la Pascua. Eso es Pentecostés. ¿Cuántos sabían eso? Ok, lo voy a repetir. De manera general, Pentecostés es la celebración y convocatoria obligatoria que los israelitas realizaban 7 semanas o 50 días después de la Pascua. Ahora bien, hay algunos modismos de tiempo y, ponga atención, tipos y antitipos bíblicos que debemos conocer. Yo sé, cuando yo le hablo de modismo de tiempo, usted estará pensando, ¿qué cosa es eso? Y cuando le hablo de tipos y de antitipos, usted se queda, ¿qué le pasó a este tipo? Pero no se preocupe, porque para eso es que vamos a ir a la escuela. ¿Está bien? ¿Están listos para entrar por la puerta de la escuela? Bueno, lo primero que me gustaría explicar, ¿qué cosa es un modismo de tiempo? Yo sé, ¿verdad?, que los estudiantes del seminario, cualquiera podría pasar y explicarlo sin ningún problema, ¿verdad, hermana María Torres? Sin ningún problema podrían pasar aquí y explicar lo que es un modismo de tiempo. Los modismos de tiempo en la Biblia todavía tienen la puesta la gorrita, ¿verdad?, del aprendizaje. Los modismos de tiempo en la Biblia tienen que ver con la realidad de cómo es que el pueblo de Israel se refiere al tiempo, a los días, a la semana y a los meses. Y se entiende desde la perspectiva de que cuando ellos dicen por lo menos un día, no se están refiriendo a que son 24 horas necesariamente. Déjenme le explico para que lo comprendan. ¿Cuántos días dice la Biblia que Jesús estuvo en la tumba? ¿Cuántos días? No tengan miedo, no hay respuesta equivocada. ¿Cuántos días estuvo? 3 días, ¿no es verdad? Entonces, si eso es verdad, y Jesús estuvo 3 días en la tumba, ¿qué día murió Jesús? ¿A qué hora más o menos? Como a las 3 de la tarde, ¿no es verdad? Ahora, ¿cuándo resucitó Jesús? Ahora, cuenten los días. ¿Cuántos días hay? Ok. Lo único que estoy tratando de ilustrar es la enseñanza
de los modismos de tiempo. Cuando un israelita, o en el tiempo bíblico, o en la lectura bíblica, usted lee que dice 3 días va a estar, de acuerdo a la comprensión judía, si hay una porción de un día, no importa cuántas horas sean, ese es un día. ¿Sí están conmigo? Entonces, ¿por qué dice la Biblia 3 días? Porque estuvo unas horas el viernes, todo el día sábado y unas cuantas horas el día domingo. Entonces, cuando un judío habla de un día, ahora, espero que estén en la escuela todavía, porque la escuela es importante para poder entender más tarde las cosas. Miren, le voy a poner un ejemplo porque también a mí se me olvida, ¿verdad? Muchas veces que nosotros hacemos lo mismo. Supongamos que yo hago una reserva de hotel. Y entonces el hombre que está al otro lado, vamos a decir que por teléfono, me dice, ¿y por cuántos días? Yo le digo, 1 día. Ahora ponga atención. Yo puedo llegar a las 3 de la tarde, porque es a la hora que me dejan entrar, o puedo llegar a las 6, o puedo llegar a las 9, o puedo llegar a las 10 de la noche, o a las 11 de la noche. Supongamos que llego a las 11 de la noche porque me agarró la tarde, y salgo temprano en la mañana, me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Llegué a las 11 y me voy a salir a las 5 de la mañana. Cuando yo llego con la persona que está de recepcionista, yo no le digo, yo no me quedé 1 día. Yo solo me quedé de las 11 a las 5 de la mañana. Esas son 6 horas. ¿Qué me va a decir el recepcionista? ¿Qué me va a decir? Señor, usted honestamente anda drogado, porque eso es 1 día. Usted se quedó 1 día aquí con nosotros y eso es por lo que le vamos a cobrar por 1 día. Ahora, ¿yo me quedé 1 día verdaderamente? Yo me quedé 1 noche, sin embargo, a la hora que me cobran, no me cobran 6 horas, me cobran 1 día, porque tú te quedaste 1 día desde el criterio del que está alquilándote el lugar donde tú te quedaste. ¿Cuántos entienden entonces el modismo de tiempo? ¿Lo comprendemos o no? Ok. Ahora, hay algo que se llama tipos y antitipos. Déjeme decirle que usted es un tipo. Un tipo es alguien que no se porta muy bien. Ok, estoy bromeando. Definimos como tipo al establecimiento de conexiones históricas entre determinados hechos, personas o cosas del Antiguo Testamento y hechos, personas o cosas semejantes del Nuevo Testamento. El antitipo son los hechos o las personas o cosas del Nuevo Testamento que tienen su tipo en el Antiguo Testamento. Yo sé lo que están pensando, estoy completamente confundido, pero no se preocupen, porque para eso son los ejemplos. Algunas veces cuando uno da definiciones, ¿qué dijo? Bueno, déjenme, ahora lo van a entender sin ningún problema. Por ejemplo, Adán es un tipo de Cristo, ¿ok? Adán es el tipo, Jesucristo es el antitipo. Ahora déjenme explicarles por qué Adán es el tipo de Cristo. Porque Adán era un hombre y Jesucristo era un hombre. Y es cierto que aunque los propósitos son distintos, interesantemente, por Adán entró ¿qué cosa? El pecado. Y por Cristo entró ¿qué cosa? La salvación. Pero interesantemente, aunque sean cosas contrarias, Adán era un hombre que por medio de él entró el pecado, y Cristo es un hombre que por medio de él entró la salvación a todos nosotros. Por eso Adán es un tipo de Cristo. Segundo, vamos a ver si vamos entendiendo, si son una buena clase. La serpiente que se colgó en el
que se colgó en el desierto es un tipo de Cristo. ¿Por qué? O ni siquiera saben cuál es la serpiente. All right. ¿Qué hizo la serpiente? ¿Cuándo colgaron la serpiente en el desierto? Exactamente, cuando el pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios, entonces dice la Biblia que Dios levantó serpientes ardientes que mordían a todas las personas que hablaban mal acerca del testimonio de Dios. Y entonces Moisés vino a ver a Dios y le dijo, ¿qué vamos a hacer? Y le dijo Dios a Moisés, agarra una serpiente de bronce y la pones en un madero, y todo el que mire a esa serpiente va a ser sano. Esa serpiente es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque toda persona que ve lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros puede recibir salvación. Tercero, vamos a ver si van entendiendo. Dice la Biblia, específicamente, y esto lo dice la Biblia, Jonás es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Thank you. Porque así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estuvo Jesús 3 días en la tumba. ¿Cuántos van siguiendo esta lógica? ¿Sí entienden lo que es un tipo y lo que es un antitipo? El tipo es lo que se prefigura en el Antiguo Testamento, que eventualmente en el Nuevo Testamento se va a convertir en una realidad. Pero tiene que existir una conexión directa. Lo único es que tenemos que tener cuidado con los excesos. Por ejemplo, algunas personas dicen erróneamente de que el arca de Noé, y si entienden el concepto de tipo y antitipo, que el arca de Noé es un tipo de Jesús. ¿Y por qué creen ustedes que afirman tal cosa? Exactamente, porque el que se subió en el arca, ese fue el que se salvó. Entonces todo el que se sube en Jesús, ese se salva. Bueno, pero realmente no es un buen ejemplo por muchas razones. Déjame darle otro ejemplo que no es un buen ejemplo. ¿En qué se subió Jesucristo cuando iba a entrar a Jerusalén? Algunas personas dicen, nosotros somos los burros. Le voy a explicar por qué. Porque así como ese burro hizo que Jesucristo entrara en Jerusalén, nosotros también debemos de llevar a Cristo donde Él quiere ir con nosotros. Y debemos de estar dispuestos a llevarlo donde Él quiera. Pero ¿cómo justificas eso? ¿Cómo lo justificas? Bueno, porque dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo. Y si vamos con Cristo y Cristo va con nosotros, entonces todos somos como el burrito. Déjeme decirle que eso no es verdad. No es un buen ejemplo de tipo y antitipo. Ahora bien, ¿cuál es el origen verdadero de Pentecostés? Bueno, yo quiero que usted por favor ponga mucha atención para que lo pueda comprender. Hermanos, la celebración de Pentecostés es básicamente la celebración del grano nuevo o de las 7 semanas después de la Pascua. Lo voy a repetir varias veces para que a nadie se le olvide. ¿Qué celebramos el domingo pasado? La resurrección de Jesús. Déjame darle algunas características. Número 1, durante la Pascua se celebra el sacrificio de Cristo en la cruz. La relación del sacrificio de Cristo en la cruz se vincula con ¿qué cosa en el Antiguo Testamento? Con la Pascua. Gracias por la ayuda, hermano. ¿Y qué cosa es la Pascua en el Antiguo Testamento? The Pascha. ¿Qué cosa es? Cuando el pueblo estaba en el proceso de salir de Egipto, ¿se acuerdan? Que estaba en el proceso de salir de Egipto. Ya habían mandado ¿cuántas plagas a Egipto?
¿Cuántas? 9 plagas. Ya solamente faltaba la última. ¿Y cuál es la última? La del ángel de la muerte. Ahora bien, ¿qué le dijo Dios a Moisés que el pueblo de Israel debía de hacer? Tenían que sacrificar un cordero, agarrar la sangre del cordero y hacer ¿qué cosa? Con un hisopo, pongan atención, con un hisopo tenían que ir a pintar el dintel. Si no sabe usted lo que es el dintel, básicamente esta es la puerta, lo que queda arriba de la puerta, a eso se le llama dintel. Como el marco superior de la puerta, ese es el dintel. ¿Y qué tenían que hacer? Agarrar la sangre del cordero y con un hisopo pintarla, el dintel. Porque cuando el ángel de la muerte pasara por ahí, ¿qué iba a suceder? Por eso, hermanos, miren, yo le digo, algunas palabras en inglés no tienen sentido para mí, pero la traducción de la palabra Pascha, que es la palabra en hebreo para Pascua, me encanta a mí en inglés. Porque en inglés se dice Passover. Y la idea es de que el ángel de la muerte pasa sobre la casa que tenía la sangre del cordero. Por eso se llama Passover. Y toda casa que tenía la sangre del cordero no fue tocada por el ángel de la muerte. Ahora ponga atención. Se celebra la Pascua en Israel. Normalmente pasa un día, para que usted lo entienda. Pasa un día y empiezan a contarse 7 semanas. ¿Cuántos son 7 por 7? 98. 7 por 7, 49. All right, 49. Entonces, la idea de Pentecostés, aunque lo vamos a ver más tarde, pero es necesario que usted lo entienda desde ya, la idea de Pentecostés es que se comienzan a contar 7 semanas, 7 por 7, 49, se le cuenta un día más, y eso es lo que se llama Pentecostés. ¿Y por qué se llama Pentecostés? Porque cuando se tradujo la Biblia al griego, la palabra 50 es la palabra penta. Por eso se llama Pentecostés. Que han pasado 50 días después de la Pascua. Durante la celebración de las 7 semanas, o la culminación de la celebración de las 7 semanas, entonces también se le llama la celebración del grano nuevo, porque ahora ya se puede comer levadura y ahora ya se puede comer trigo, que durante el tiempo de la Pascua no se podía, pero ahora sí se puede. Ahora bien, algo que a mí me gustaría que usted comprenda es que Dios, interesantemente, tiene un plan para nosotros. Y el plan es, aunque ustedes no lo crean, que nosotros sigamos recordando el Pentecostés. Que sigamos recordando el Pentecostés, como la Biblia desea que lo recordemos. Vamos a hacer cuenta rápidamente, a ver si usted tiene la habilidad. Vamos a contar 7 semanas. Saquen sus teléfonos rápidamente, si lo tienen. Ok. Sáquenlo rápido, o no me diga que ahora sí ya todos los pusieron, que ya no tienen acceso al mismo. All right, ok. Vamos a hacer un ejercicio rápido en este momento para determinar cuándo es Pentecostés este año. ¿Cuándo es Pentecostés? Bueno, todavía no, lo vamos a hacer juntos. Día de resurrección fue la semana pasada, 20. Ahora cuenten 7 semanas. Y Yamil, por favor, no me digas todavía, ¿ok? Pero yo quiero que usted lo cuente. 7 semanas, ¿a dónde lo lleva? Solamente son 7 semanas, por favor, no estén inventando. ¿Cuándo?
¿Alguien más? ¿Cuándo? 7 semanas. ¿Cuándo se cumplen? El 8 de junio. El 8 de junio son 7 semanas, 49 días. Eso significa que Pentecostés es, ¿cuándo? El 9 de junio. Ahora, nosotros no lo vamos a celebrar Pentecostés el 9 de junio, porque el 9 de junio es un lunes, pero sí lo vamos a celebrar el 8 de junio, el día de Pentecostés. Aquí, hermanas, siempre comemos. Bueno, ese día vamos a comer pan caliente, ¿verdad? Porque es muy bueno el pan. Principalmente si uno está tratando de perder peso. Semana en hebreo, o semanas en hebreo, se dice Shavuot. Así es como se dice semanas en hebreo. Y es en el capítulo número 19 del libro de Éxodo que nosotros comprendemos algo que es importante. Que lo que va a suceder en el libro de Éxodo 19 es lo que más tarde las personas van a estar celebrando durante Shavuot, que es básicamente las 7 semanas que hemos estado mencionando. Una de las cosas que nos damos cuenta, hermanos, es que Dios nos ha llamado a que seamos santos. ¿Cuántos creen que son santos? Levanten la mano. El enmascarado de plata, ok. Santos, ok. Lo primero que yo quiero que usted recuerde es que Dios nos ha llamado a que seamos santos. No raros, no religiosos, no hipócritas, no personas que juzgamos a todo el mundo por lo que hacen, pero que usted es un santo. Que usted es una persona. Ayer tenía una conversación yo no le conocía, y si está aquí el hermano, pues es una conversación real que tuve con él. Y me decía él, pastor, la realidad es que vivimos en tiempos muy difíciles, donde las personas hacen cosas que no deberían de hacer, y eso, me decía él, me molesta a mí. Me molesta porque yo quisiera que las personas se entendieran más, que se comprendieran más, que vivieran en armonía más. Y estamos hablando de eso, pongan atención. Estamos hablando de eso cuando alguien pasa ahí en un carro como a 60 millas por hora en esta calle. Y los dos lo oímos, y él me queda viendo a mí, yo lo quedo viendo a él, y los dos nos vemos que estamos enojados. ¿Sí están conmigo? A mí no lo decimos, pero estamos pensando, esa es una persona, bueno, lo que usted quiera pensar, ¿verdad? ¿Cómo pueden andar manejando a 60 millas por hora aquí, en este vecindario? Entonces, las personas realmente, hermanos, siguen haciendo cosas que no deben, pero el punto es este, y a eso es lo que yo quiero hablarle a usted con relación a la santidad. La santidad, no obstante, es personal. Mi santidad no tiene que ver nada con su santidad. Es cierto que mis malas acciones le afectan a usted y que sus malas acciones me afectan a mí. Porque esa mala acción que ese tipo estaba haciendo, yo le comentaba al caballero que estaba hablando conmigo, imagínate, va como a 50, 60 millas por hora. O sea, si alguien se cruza, ¿cómo se va a parar? Va a matar a alguien. Simplemente, perdón la expresión, porque un desgraciado piensa de que esta es una pista de automóviles. Y que puede manejar a 60 millas por hora en un lugar donde es 25. Entonces, la realidad es de que siempre vamos a tener que lidiar con esas situaciones. Pero el punto es este, y este es mi argumento, ¿verdad? Ya cuando después regresé a mi cordura, de que lo importante en la vida es que usted sea santo, de que usted sea distinto, de que usted se dé cuenta de que su propósito en la vida es agradar a Dios. Y una de las cosas que Dios hizo durante Éxodo 19 es hacer un llamamiento para que el pueblo fuera santo. Éxodo 19, versículo número 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí.
Ok, ¿por qué les hablaba acerca de los modismos del tiempo en la Biblia? Porque algunas personas pueden pensar, porque recuerden que se hace una relación de este pasaje con la celebración de las 7 semanas. ¿Están conmigo? Y si una persona piensa, pero ahí dice 3 meses, y 3 meses no son 7 semanas. Pero interesantemente, y porque ya hicimos la cuenta, cuando comenzamos a contar la primera semana, si fue el 20, ¿cuándo contamos la primera semana? En abril, el 27 de abril. ¿Cuándo contamos las próximas 4 semanas? En mayo. ¿Y cuándo contamos las últimas 2 semanas? En junio. Así que ahora entienden por qué es importante entender los modismos de tiempo. Eso no significa que cada vez que usted lee la Biblia, así es como debe de comprenderla. Algunas veces un mes es un mes, 7 días son 7 días. Pero debemos comprender que existe algo, bíblicamente hablando, que se llama modismo de tiempo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ponga atención, hermano, porque aquí es donde Dios nos llama a vivir una vida de santidad. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que Dios nos mirara como su especial tesoro? ¿Se imaginan ustedes? Yo no sé si usted entiende el concepto de mi especial tesoro. O sea, es la idea de que tú eres algo muy importante para mí. Que usted va a ser algo especial. Las madres usan mucho esa expresión, ¿no es verdad? Estaba mirando algunos programas viejos de Chespirito. ¿Cómo le dice doña Florinda a Kiko? Cada vez, ¡oh, tesoro! Siempre su tesoro, el cachetón. Pero es su tesoro. Para serles sincero, mis amados hermanos, la realidad es que dice la Biblia que Dios quiere vernos a nosotros como su especial tesoro. Y vosotros me seréis, y aquí viene la ordenanza con relación a que si usted quiere que Dios le vea a usted como su especial tesoro. Note que lo que dice el texto. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, si queremos nosotros que Dios nos vea como especial tesoro, entonces también nosotros tenemos que ser gente santa. Hermanos, déjenme preguntarles, ¿ha conocido alguna vez usted? Yo quisiera decir que yo no, pero no sé. I don't know, no sé. De que hay padres que quieren a un hijo más que a otro. Levanten la mano. No la levante. Principalmente si sus hijos están acá. Bájenla. Rebeldes. Okay, here we go. Está bien. Hermanos, déjenme decirle algo que es una gran verdad. Dios, hermanos, está muchísimo más presente en nuestras vidas cuando nosotros vivimos una vida de santidad. Cuando usted está dispuesto a obedecer a Dios. Note lo que dice Éxodo 19, comenzando en el versículo número 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre.
Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Hermanos, déjenme decirles que esa es la primera vez en la historia del pueblo de Israel que Dios se hace presente de una manera tangible. Tangible no en el sentido de que las personas lo podían ver a Él, porque Dios es espíritu, pero tangible en que Él hacía presente, evidente su presencia en ese lugar. Mis amados hermanos, déjenme por favor pedirles que ustedes entretengan la posibilidad de que si nosotros igual queremos ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, es necesario que vivamos una vida de santidad. Una vida diferente que la del mundo vive. En el mundo todo se vale. En el mundo se valen los pleitos. En el mundo se valen las contiendas. En el mundo se vale criticar a los demás. En el mundo se vale el chisme. En el mundo se valen todas las cosas que a Dios le desagradan. Pero su vida no puede ser así. Mi vida no puede ser así. Usted debe tener un criterio que Dios tiene acerca de nosotros. Y el criterio que Dios tiene acerca de nosotros es que debemos ser personas distintas, que debemos ser personas santas, que debemos ser personas apartadas, que debemos de vivir vidas que le traigan gloria y honra a Él. Usted quiere ver el poder de Dios manifestarse en su vida, viva una vida santa, viva una vida apartada. No lo mencioné ya, lo vuelvo a repetir porque es necesario. No es andar buscando qué es lo malo que los demás hacen, es buscar qué es lo malo que yo hago y dejar de hacerlo. Porque lamentablemente muchos vamos buscando, a ver qué hace el malo el hermano, qué hace mala la hermana, pero que no te preocupe lo que el hermano hace, preocúpate por ti, preocúpate por tu santidad, preocúpate por tu ser distinto, para que Dios pueda usarte, para que Dios pueda fluir a través de ti, para que veas que las cosas mejoran, para que veas que tu salud mejora, tu salud mental, espiritual, tu salud física, todo va a mejorar. Dios va a abrir puertas de oportunidades para ti, porque la bendición de Dios está fluyendo a través de tu vida. Dios te está mirando con agrado, Dios te está mirando con beneplácito. Tú te vas a dar cuenta que te estás convirtiendo en una persona distinta, pero tienes que buscar la santidad. La palabra del Señor nos advierte, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Tenemos que buscar de Dios. Ahora, noten el versículo número 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Qué le parece esa experiencia? Es una experiencia espectacular verdaderamente. Déjenme darle, hermanos, también ahora, porque si no, honestamente todavía toda la clase que tuvieron iba a ser for no reason, sin razón. Déjenme darle algunos tipos que más tarde los vamos a ver durante la historia del Nuevo Testamento. El fuego es un tipo de la realidad de la manifestación del Espíritu Santo en el libro de Hechos, capítulo número 2. El temblor que miramos aquí es un tipo de la realidad de la manifestación de la venida del Espíritu Santo en el libro de Hechos, capítulo número 2. Vamos a ver dos tipos más para que ustedes se acostumbren a ver tipos bíblicos, estoy hablando. Vamos a ir al libro de Éxodo para que lo veamos.
Bueno, lo vamos a ver en la pantalla rápidamente. En el libro de Éxodo, capítulo 32, espero que ese sea. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, si lo pueden mirar en la pantalla, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ok. Los hijos de Leví en este pasaje bíblico representan a todos los santos del Nuevo Testamento. Las personas que deciden estar del lado de Dios y no del lado del mundo. Los hijos de Leví en este pasaje bíblico representan exactamente al pueblo de Dios, a los que no van a seguir lo que el resto de personas sigue. Para que usted entienda el contexto de este pasaje bíblico, dice la palabra de Dios que Moisés había subido al monte Sinaí, se había llevado a Josué, se había llevado a Caleb. Josué escucha lo que está sucediendo en el campamento junto con Caleb y dice Josué: Moisés, parece que hay guerra ahí en el campamento, porque yo oigo que hay un alboroto y parece que hay guerra. Y Moisés tenía buen oído, el viejo. Le digo viejo porque estaba viejo. Dijo Moisés: no, ese no es ruido de guerra, ese es ruido de pachanga. Ahí tienen un pachangón, como diría mi hermano salvadoreño Raúl. Ahí lo que tiene es una tremenda fiesta. Ese es el contexto. Y dice la palabra del Señor, ponga atención, hermano, para que entiendan la importancia de lo que estamos hablando. Vayan a leerlo después usted todo el capítulo 32. Cuando eso está sucediendo, en la realidad es que el preámbulo a la conversación que yo le acabo de dar es este. La conversación anterior es esta. Dios le dijo a Moisés: el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. ¿Y sabes qué le dijo? He decidido que en este momento los voy a acabar a todos los voy a acabar, ahora mismo. Inmediatamente voy a acabarlos a todos y voy a crear una nueva nación. Y dice la palabra del Señor de que Moisés se postró delante de Dios y le dijo: no, Señor mío, por favor, no hagas eso. Porque ¿qué van a decir las naciones? Cuando tú destruyas a Israel, ¿qué van a decir las naciones con relación a ti? Que tú los sacaste simplemente para después destruirlos. Pero yo quiero que usted ponga atención las acciones de Moisés una vez que baja. Porque, mis amados hermanos, una de las cosas que tenemos que entender es que todos tenemos que decidir si vamos a ser el pueblo de Dios o no vamos a ser el pueblo de Dios. Lo miramos nuevamente en la historia de Josué. Cuando Josué tiene la oportunidad de convocar a todo el pueblo para que tome una decisión, la misma posición que tiene Moisés es la posición que va a tener Josué. Josué le dijo a todo el pueblo: si ustedes quieren irse de regreso a Egipto, pues váyanse a Egipto. Si quieren servir a los dioses amorreos en los cuales ustedes están viviendo ahora, pues síganle sirviendo. En realidad ustedes deciden a quién le van a servir, pero es un momento, hermano, de decisión. Y el momento de decisión en la vida de Josué es el siguiente. Él dijo: pero yo y mi casa vamos a servirle a Jehová. Y en este pasaje bíblico, los sacerdotes consagrados a Dios, los levitas, representan al pueblo de Dios consagrado para servir a Dios. Son un tipo de todas aquellas personas que han decidido que no van a seguir al grupo, que no van a seguir a la gente, que no van a seguir simplemente lo que los demás quieren, que van a seguir a Dios. Ahora noten lo que sucede en Éxodo 32, versículo 27. Pongan atención, esto es algo drástico. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. ¿Quién iba a poner la espada sobre su muslo? Los levitas. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día. ¿Cuántos dice? Como 3,000 hombres.
Déjeme decirle interesantemente que estos 3,000 hombres que caen muertos, que son los levitas los que les quitan la vida, son un tipo, y entendemos lo que estamos hablando ahora, por eso era importante ir a la escuela, son un tipo de las 3,000 personas que cuando Pedro predica su primer mensaje, se van a convertir al evangelio. Estos son desobedientes. Los 3,000 que se bautizaron son personas obedientes. Son personas que le quieren servir a Dios. Hermanos, tenemos que ser personas, sacerdotes, siervos de Dios, obedientes. Note lo que dice el versículo número 29. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Hermano, déjenme decirle algo que muchos de nosotros tal vez no queremos oír. Que si vamos a ser obedientes a Dios, que si vamos a declararnos santos, que si vamos a procurar vivir una vida de santidad, vamos a tener que ser obedientes al Señor. Ser obedientes a Él. Ahora bien, mi último punto es este. ¿Cuál es el significado entonces de Pentecostés? En el Antiguo Testamento son 3 cosas. Número 1, la celebración del grano nuevo y el pan con levadura. La conmemoración de recibir los mandamientos de Dios o de la ley en el monte Sinaí y la realidad de la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Eso es lo que se celebraba durante Pentecostés en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Pentecostés, podemos decir que representa 3 cosas también. Número 1, el cumplimiento de la promesa hecha por Jesús. Juan capítulo 14, versículo número 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La palabra del Señor nos enseña específicamente de que cuando Jesús le dijo a sus discípulos: yo me voy a ir, ustedes se van a quedar, inmediatamente dice la Biblia que todos los discípulos se entristecieron. Jesús le dijo: no se pongan tristes porque a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces el Espíritu Santo no puede venir. Pero cuando yo me vaya, les dijo Jesús, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó? ¿Cómo sabemos que Jesús ascendió al cielo? Porque ya se ha cumplido para nosotros la realidad de la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre nosotros. Como lo mencionaba la semana pasada, la evidencia más contundente que tenemos que nosotros estamos en Cristo es la misma presencia del Espíritu Santo viviendo en nosotros. En el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés se celebra la venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Mis amados hermanos, déjenme decirles, como ya lo he mencionado en muchas ocasiones, todos sabemos, basado en el contexto de Hechos 2, de que lo que esas personas estaban hablando eran idiomas conocidos. Ya lo sabemos. Que estaban hablando los diferentes idiomas que en ese tiempo las personas hablaban. Que esto es lo que tiene que ver Pentecostés. Tiene que ver con la realidad de la inclusión del Evangelio. Porque a través de la proclamación del Evangelio en diferentes idiomas, lo que Dios nos está diciendo a todos en el día de Pentecostés es que la salvación es para todos. Que no importa de dónde nosotros hemos venido, no importa de qué país hemos venido, no importa qué idioma hablamos, la salvación es para todos. Obviamente que tenemos que pasar por el proceso
que Dios ha establecido para que seamos salvos, pero está disponible para todas aquellas personas que Dios ha predeterminado que serán salvas. También Pentecostés durante el Nuevo Testamento significa el empoderamiento del pueblo de Dios para cumplir la tarea asignada por Dios. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo número 8, dice la Biblia, aunque no está ahí lo puedes poner, ya está, Hechos 1, 8, ok. Pero recibiréis poder, noten, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces se pueden quedar durmiendo en sus casas. Eso dice el texto, ¿no es verdad? ¿No? Oh, perdón, es un texto distinto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y aún hasta lo último de la tierra. Después del servicio va a haber una reunión. Y la reunión tiene que ver o está vinculada con la posibilidad de que los adolescentes vayan a un viaje misionero. Y usted tal vez se está preguntando, ¿pero para qué un viaje misionero? Bueno, la razón es bien sencilla, la respuesta es bien sencilla, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que nosotros seamos anunciadores de las buenas nuevas, no solamente en Kansas City, no solamente en Boston, pero también en México, en Nicaragua, en Cuba, donde Dios quiera que vayamos. Debemos ir. Hermanos, para nosotros los creyentes en este tiempo, el Pentecostés es todo lo que hemos mencionado. Es la venida del Espíritu Santo sobre nosotros. Es el empoderamiento que el Espíritu Santo nos da para cumplir las tareas que nos ha asignado. Es el caminar en el Espíritu, es andar en el Espíritu, es servir a Dios, es honrar a Dios con mi vida, es hacer las cosas que a Dios le agrada, es vivir una vida agradable delante de Él. Es que cuando Dios me vea, Dios me ve como una persona que es agradable delante de Él, por la manera como me comporto con mi cónyuge, con mis hijos, con los vecinos, con los amigos, con todas las personas, que todas las personas pueden dar testimonio de que el Espíritu Santo realmente vive en mí, porque si no todo es un engaño. Si nosotros no podemos demostrar en ninguna manera de que hemos sido transformados, entonces ¿qué tenemos que compartir con nadie? Y piense usted por un minuto. Usted le va a hablar a alguien, ¿sabes qué? Cristo te puede llenar de paz, hermano. Brother, pero si tú siempre estás ahí desesperado. Y entonces, ¿por qué no le pides que te llene de paz a ti primero y después tal vez me puede llenar a mí? Porque nuestro testimonio tiene que ser vivo. Yo no puedo andarle diciendo a las personas lo que Cristo puede hacer por ellos si no lo ha hecho por mí. O sea, es un testimonio, honestamente, que no tiene fundamento, no tiene base. Tenemos que asegurarnos primero que Dios está orando en nosotros. Y ya después, cuando Dios esté orando en mí, cuando Dios me está cambiando, cuando Dios me está transformando, entonces tengo que ser un anunciador de las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tengo que ser un embajador, alguien que representa a Cristo donde yo estoy. Entonces yo llego a Cristo, yo soy luz en este mundo, yo soy sal en este mundo, Cristo me puede usar para su gloria. Pero mientras tanto no. Si no tenemos un testimonio de vida transformada, muy difícilmente las personas se van a convertir. Vayan a leer el capítulo número 51 del libro de Salmo. El salmista al final de él experimentar con una vida transformada, entonces dice él, yo voy a poder anunciarle a los demás el evangelio o la proclamación de las buenas nuevas o la realidad del cambio que Dios puede hacer en tu vida. Pero primero, asegurémonos, ¿verdad?, de que Dios está trabajando en nosotros. Yo entiendo perfectamente que el proceso de santificación es un proceso diferente para todos nosotros y que todos estamos en diferentes niveles, pero no importa en qué nivel estás, lo que importa es que estés en ese camino. Yo no sé, le voy a poner un ejemplo para que todos lo entendamos. ¿Cuántos hablaban malas palabras antes? Levante la mano si usted hablaba malas palabras.
A mí me encantaba, honestamente. Todavía de vez en cuando, no la digo, pero la pienso. Entonces, para que entendamos el proceso de santificación, de una manera muy sencilla. Bueno, si usted hablaba 10 palabras al día, pues habla 5. Y el próximo mes habla 3. Y el próximo mes habla 2. Y sabes, ya le he dicho muchas veces, ¿cómo sabe usted que ya no habla malas palabras? Es muy sencillo, haga la prueba. Póngase a clavar con un martillo. Cuando se golpea el dedo, así se sabe usted inmediatamente si todavía habla malas palabras o todavía no. Es una realidad. Por eso es que yo sé de que yo no hablo ya malas palabras. ¿Perdón? Martillo. No, ojalá al martillo, al machete. Recientemente estaba sacando mala hierba, porque ahora la mala hierba está abundando en todos los patios. Y decidí que voy a matar a la hierba mala de mi casa. Y estaba sacando la hierba personalmente, una por una, matándola yo con un machete. Le clavaba el machete en el corazón. De raíz, completamente de raíz. Y en vez de la raíz viene con tierra. Entonces hay que quitarle la tierra. Y estaba quitándole la tierra a una. Y le estaba dando con el machete. Yo pensé que mi dedo era raíz. Me macheteé. ¿Qué dije? Ay, bendito. No. No dije, ay, Señor, pero ¿por qué permites que me golpee mi dedo? No dije nada malo, sinceramente. Por eso es que yo ya sé que no hablo malas palabras. ¿Cuál es la conclusión y la aplicación, hermano? Por favor, 3 minutos más y termino. Por favor, pongan atención. Es mi deseo que la celebración de Pentecostés sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Que nos llenemos de la misma presencia de Dios y recordemos que Él es real y está cerca de nosotros. Pentecostés, hermanos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos dice lo mismo, de que Dios está presente en nuestras vidas, de que Dios quiere ser parte de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros pensamos, de lugares donde vamos, de qué es lo que hacemos. O sea, ese es el plan de Dios. Dios es un Dios cercano, no es un Dios lejano. Por lo tanto, yo debo de asegurarme de que Dios está presente en mi vida, porque ese es Pentecostés. Pentecostés es la presencia real de Dios en ti. Es el Espíritu Santo controlando tu vida, moviéndote, dirigiéndote, ayudándote a pensar mejor, a actuar mejor, a vivir mejor, a ser un mejor esposo, a ser un mejor hijo, un mejor padre, un mejor trabajador, una persona honrada, decente, esforzada. Eso es Pentecostés para ti. Mientras tú no vivas ese estilo de vida y no pienses de esa manera y no actúes de esa manera, Pentecostés es un sueño para ti. Porque solo has oído hablar de Pentecostés, pero ya después empiezas a pelearte con tu esposa. Ya después empiezas a gritarles a tus hijos. Ya después empiezas a robarte lo que puedas en tu trabajo. Ya después empiezas a hacer un sinnúmero de cosas que no le agradan a Dios. Entonces no puedes vivir Pentecostés de esa manera. Ese no es Pentecostés. Eso es maldad con tés, pero no Pentecostés. Tenemos que alejarnos de más y más de las cosas del mundo que desagradan a Dios sin caer en fanatismo religioso. Donde todo es prohibido, nada se puede. Solamente lo que yo hago, eso es lo que yo apruebo. Y si yo no lo hago, entonces tú tampoco lo puedes hacer. Ya le dije desde el principio, ¿qué te importa a ti el resto de gente? Tú vive tu vida santa. Y ahí deja que los demás vivan. Y cuando ya vivas una vida completamente santa, una vida agradable delante de Dios, entonces Dios te va a poner amor en tu corazón y te va a poner compasión y te va a poner empatía, y entonces tú le vas a ir a poder dar un consejo a los demás, como mencionaban esta mañana. Tú estás empoderado por Dios y las personas lo van a recibir bien, porque saben que lo haces por su bien y no simplemente porque tú te crees la gran cosa
o ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no haces aquello? No, está basado en la realidad del amor, en la realidad de la comprensión, del respeto mutuo, de la consideración por los demás. Hermanos, Dios quiere que seamos un sacerdocio santo delante de Dios. ¿Se acuerdan la historia? Moisés bajó del monte Sinaí y le dijo, ok, vamos a hacerlo de una vez. El que esté del lado de Dios, véngase para acá. O mejor no, el que esté del lado de Dios, véngase para acá. ¿Verdad, hermano Moravia? Para este lado. Pero tú tienes que decidir. Entonces yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿de qué lado estás tú? ¿Estás del lado de Dios? Porque del lado de Dios es santidad, del lado de Dios es obediencia, del lado de Dios es servicio, del lado de Dios es entrega, del lado de Dios es que yo voy a hacer lo que Dios quiera, no lo que yo quiera. Ese es del lado de Dios, porque no estoy aquí para hacer lo que yo quiera, estoy aquí para cumplir la voluntad de Dios. Entonces no hay reclamo, entonces no hay tantos complaints de que todo el mundo reclama, ¿verdad? Por algo siempre. No, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo lo tengo que hacer? Porque eres un siervo, ¿o no? ¿Qué eres? ¿O eres el empleador? El siervo hace lo que se le dice. Que siempre recordemos que el Consolador, el Espíritu Santo, vive en cada uno de nosotros. Que tengamos presente que la tarea más grande que Dios nos ha asignado es que seamos sus testigos por medio de compartir las buenas nuevas con los demás. Hermano, yo le voy a dar convicción de algo y le voy a dar testimonio de algo. Le garantizo, ponga atención, le garantizo de que si usted le habla al Señor en la mañana y le dice, Señor, ayúdame en el nombre de Jesucristo, ayúdame a que yo le pueda testificar a alguien de Cristo hoy, yo le garantizo que Dios lo va a hacer, le va a cumplir ese deseo. Yo se lo digo por experiencia. Cada vez que yo le digo, Señor, yo soy un instrumento de tus manos, por favor envíame a alguien al que le predique, al que le hable de Cristo. Ayer le dije al Señor, Señor, ayúdame, o sea, yo no estoy solamente aquí para estudiar más la Biblia, estoy para compartir tu palabra, ayúdame a que le pueda compartir a alguien. Fui al estacionamiento y ahí estaban las personas que Dios quería que les compartiera. Porque si usted le pide al Señor, o sea, recuerde, esa es parte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que le busquemos en oración. La voluntad de Dios es que compartamos el mensaje con los demás. Y si usted está dentro de la voluntad de Dios, usted le dice, Señor, haz tu voluntad en mi vida. El Dios va a hacer la voluntad en su vida. Y Dios te va a poner las oportunidades delante para que tú te des cuenta de que Dios realmente te escuche, de que Dios está en una conexión directa contigo. Pero no podemos estar desconectados de Dios. Hemos sido empoderados para cumplir la misión que Dios nos ha asignado. La pregunta, hermanos, es, yo le invito a usted también, ¿verdad?, que lo haga en este día, que podamos determinar con exactitud qué tan obedientes somos a cumplir las tareas que Dios nos ha asignado, comenzando en ser luz en nuestra propia casa, en mi casa. Termino con esto, no es una nota positiva, pero es una nota verdadera. Si usted no puede ser luz en su casa, no puede ser luz en ningún lugar. Olvídese del refrán que oscuridad de la calle, candil de la calle, oscuridad de su casa. Olvídese, eso no es verdad. No en el aspecto espiritual. Si usted quiere brillar en la calle, primero tienes que brillar en tu casa. Ahí es donde Dios quiere que tú seas la persona más excelente que puedes ser. Si eres esposa, sé una buena esposa. Si eres esposo, sé un buen esposo. Si eres un hijo, sé un buen hijo. Si eres un padre, sé un buen padre. Si eres una madre, sé una buena madre. Ahí es donde usted puede brillar. Que nos aseguremos, ¿verdad?, de que todos nuestros familiares tienen una buena opinión de nosotros, que nos ven con respeto, que nos ven con admiración. Y entonces después ve y dile a los demás, diles, ¿sabes qué? Hay una mejor manera de vivir, ¿sabes qué? Tú puedes ser un mejor padre, ¿sabes qué? Tú puedes ser un mejor marido, ¿sabes qué? Dios puede cambiar tu situación. ¿Y qué? ¿Y cómo lo sabes? Porque Dios cambió la mía. Y damos un testimonio vivo
de lo que un Dios vivo puede hacer en hombres y mujeres que están dispuestos a vivir una vida de santidad y de agradarle a Él. Hermano, yo no sé dónde tú estás, pero una cosa estoy seguro, y es que tú puedes ser mejor. Entonces en esta tarde, yo quiero que ahí donde tú estés, que te pongas en pie ahí donde estás y que hables con el Señor y le digas: Señor, por favor, en esta tarde yo te ruego de que tú me reveles, eso si es que usted ya no sabe, en qué áreas yo necesito mejorar. Ahí donde tú estás, ponte en pie y habla con Dios y dile: Señor, ¿en qué áreas yo necesito cambiar? ¿En qué áreas yo puedo ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hermano, una mejor hermana, un mejor siervo de Dios, un mejor misionero, un mejor proclamador de tu palabra, un mejor maestro? ¿En qué puedo cambiar? ¿En qué puedo ser transformado? Ayúdame, Señor, yo quiero saberlo, yo quiero que tú me lo digas. ¿Cómo puedo ser un mejor trabajador? ¿Cómo puedo ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, alguien que te sirva, alguien que te honre, alguien que te glorifique, alguien que se presente delante de ti, como dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo: preséntate delante de Dios como un obrero aprobado? Hermano, déjeme decirle, no todos tenemos que enseñar la palabra, pero todos podemos ser obreros aprobados. No todos tenemos que ser predicadores, pero todos podemos ser obreros aprobados. Obreros porque trabajamos para Dios. Y aprobados porque Él nos da su aprobación. Él nos dice: ustedes están bien. O nos dice: ustedes no están tan bien. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, muchas gracias te damos por darnos el privilegio de estar en tu casa de oración. Señor, sabemos perfectamente de que podemos mejorar. Ya lo sabemos, yo ya lo sé. Yo sé de que yo puedo ser mejor. Yo sé de que yo puedo ser un mejor esposo. Yo sé de que yo puedo ser un mejor hermano. Yo puedo ser un mejor siervo, un mejor maestro, un mejor predicador de la palabra. Y he sido empoderado, como estudiábamos esta mañana, por ti, porque tenemos la mente de Cristo. Cristo vive en nosotros, pero tenemos que dejar que Él nos controle y que Él nos lleve donde Él quiere llevarnos. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tú bendigas a cada persona que está aquí y que nos des la posibilidad y el privilegio de poder seguir creciendo en la fe que es en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén.